Hay gente que ha encontrado una influencia profunda en la filosofía. ¿Y una influencia profunda en qué es la filosofía? Hay gente que ha encontrado influencias profundas en la filosofía y eso es evidencia de que sea necesaria como trabajo. No sé. A ver, ¿tú cuántas veces has ido a ver a un filósofo para que te resuelva problemas de la vida? Al señor que trabaja de filósofo, pues tú vas y le dices, oye, tengo un problema filosófico, necesito que usted me lo resuelva. Y que te lo resuelva, porque te lo resuelva de verdad, porque la filosofía hasta la fecha no ha resuelto nada. ¿Cuántas veces has sido tú el filósofo? ¿No? Entonces no lo necesitas. Pero es que hay gente que hace reflexiones agudas sobre la vida. Sí. Los escritores, por ejemplo, lo hacen sin ser tan pedantes. Bueno, algunos al menos. Que se hagan reflexiones profundas sobre la vida es importante. Sí, claro que es importante. Lees a otras personas, te enriqueces con sus ideas, pero eso sigue sin justificar la profesión de filósofo. Ni el pagarle sueldo a alguien porque sea investigador en filosofía. No. ¿Quieres ideas agudas? El mundo está lleno de ellas. ¿Quieres posiciones, ideas sobre cómo ser feliz? Hay montones. Pero no tienes por qué pagarle a un gurú ni a un filósofo para ello. Porque finalmente no te van a dar soluciones, solo te van a dar ideas. Ideas diversas, ideas contradictorias, de las cuales tú vas a elegir las que se ajustan más a ti. O sea, te están dando por tu lado y encima les pagas. ¿Qué es lo que hacen los gurús? Es lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Cómo ser feliz? Bueno, para ser feliz necesitas el contacto con la naturaleza. No, a mí me gusta la carpintería. No. Entonces lo que tú necesitas para ser feliz es dedicarte a la carpintería. Cómprate un formón y cómprate un martillo y una pila de clavos y un montón de madera y vas a ser feliz. Sí, eso ya lo sabíamos. Cuando el Señor dijo que le gustaba la carpintería, ya sabíamos que lo hacía feliz. La recomendación que le estás haciendo es absurda. Es darle por su lado. No, pues es que no. A mí lo que me gusta es la noche y ver las estrellas. Hombre, ¿por qué no te haces astrónomo o fotógrafo nocturno? Bueno, era obvio, ¿no? El hecho de que alguien encuentre interesante una idea aguda no convierte la generación de ideas agudas en una profesión. Es la forma en que presentas las ideas agudas la que puede ser literaria, la que puede ser musical, la que puede ser pictórica, pero la filosófica poco ayuda, creo yo. ¿Se da cuenta que acaba de filosofar? A ver, Fabiancito, todo mundo filosofa, porque filosofar es pensar. En una definición, si filosofar es ser licenciado en filosofía, pues eso solo lo hacen los licenciados en filosofía y no es nada en concreto. Es pensar, pero con ínfulas, con un cartoncito. Yo no digo que no se deba pensar, especular, analizar el mundo, tener ideas, soltar frases. Todos lo hacemos magníficamente bien. Simplemente hay gente que dice, yo lo hago mejor. Sí, ¿lo puedes demostrar? No, entonces no lo haces y ya. ¿Qué es lo que les he dicho a los filósofos toda la vida? Si alguien dice, toco el violín mejor que tú, ¿le puedes demostrar? Sí, mira, soy capaz de tocar el concierto para violín de Tchaikovsky y luego el de Beethoven seguiditos, los dos. Son mis dos conciertos favoritos. Digo, pues sí, chico, tocas el violín mejor que yo. No, pues que yo soy mejor bailarín que tú, a ver, demuéstralo. Sí, pues, tú bailas tap y tango y todo esto, tú bailas mejor que yo. Yo pienso mejor que tú, demuéstralo. No lo puede demostrar. No lo puede demostrar, filósofo. Los glorificamos, les damos importancia y salen en los periódicos como el Sadhguru. Sean el sudcoreano, el sudcoreano, bulgiano, algo así, sea Zizek o Zizek, sea Yuval Noah Harari, sea quien sea, les damos una posición que no merecen como al Sadhguru. Debería darnos vergüenza, de verdad.